Mm, Entonces aquí está pues el contenido de lo que se va a abarcar en esta sobre la diabetes gestacional. Y pues entonces para empezar tenemos que tener en cuenta de que la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes pues en la actualidad. Entonces tenemos que tener que el aumento de esto pues obviamente se debe bastante al estilo de la calidad de vida, al sedentarismo, a la mala alimentación. Entonces pues es un tema muy importante en la salud pública y va a terminar obviamente extendiéndose hasta las mujeres en gestación y con repercusiones que va a tener tanto obstétricas, fetales, neonatales, tanto a la gestante a largo plazo y también como al neonato a largo plazo en su estilo de vida y calidad. Entonces, por eso es muy importante abordar este tipo de patologías. Vamos a entender que esto es una alteración metabólica que es causada por una intolerancia a a la glucosa, que va a generar un estado de hiperglicemia de severidad variable. Entonces, en cualquier momento, con inicio ya de reconocimiento, tanto en la edad gestacional como en el posparto. Vamos a tener en cuenta de que, pues, epidemiológicamente, en Colombia aún no hay estudios sobre la carga de la enfermedad en términos de mortalidad y morbilidad, pero entonces se tienen algunos estudios con una frecuencia de que la diabetes gestacional es una condición de interés de salud pública, ya que pues marca una frecuencia global estimada entre el 1 al 28% de las gestantes, con frecuencias en Latinoamérica entre el 4,2% y un 7,6%. Además, también se ha inscrito un importante incremento de la diabetes gestacional en grupos étnicos, tanto pues en mujeres blancas como el 5 al 8,7% y como en mujeres afroamericanas del 5,7 al 9,7%, para tener en cuenta de que también es una patología que va a afectar a todo el mundo, pues a todas las mujeres gestantes. La prevalencia también en el norte de Europa se registra que va a variar de un 0,6 a un 6,3%, y en Estados Unidos se estima un 7%, que también nos puede tener en cuenta de que también es una patología que obviamente se puede controlar de acuerdo a su estilo de vida. Y en la población global, pues también se estima que aproximadamente del 6 al 7% de las embarazadas se van a complicar por la diabetes, del cual de ese porcentaje el 88 al 90% son con mujeres con diabetes gestacional y solo del 10 al 12% pues van a ser mujeres con diabetes ya pregestacional de base, que están con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora para entender pues esta patología, primero hay que saber cómo ocurre. Tenemos que primero, de manera fisiológica, en todas las mujeres esto se va a ver más marcado en el segundo y tercer trimestre de de la gestación. En todas las mujeres embarazadas va a aumentar una resistencia periférica a la insulina. ¿Sí? Esto va a ser debido a qué? A al aumento de las hormonas de la gestación en la mujer, que va a generar pues que esa sensibilidad a la insulina disminuya. Ya van a ser conocidas como pueden ser el cortisol, la progesterona, también pues el lactógeno placentario y estrógenos. Todo ese tipo de hormonas pues van a favorecer obviamente a que pues se ocurran este tipo de trastornos, y obviamente pues va a disminuir la tolerancia a los carbohidratos. Además de esto, pues hay una respuesta secundaria por parte del páncreas, pero pues en algunos pacientes la respuesta no es suficiente, ya que va a terminar pues caracterizando hipoglicemias, tanto pues en ayuno como vamos a tener en postprandiales, como pues podemos ver acá el ejemplo, de que entonces en ayuno preprandial vamos a verse marcado por una hipoglicemia, una hipoaminocidemia, hipoinsulinemia, también vamos a tener hiperlipidemia y hipercetonemia. Y todo esto que es debido, gracias también a los requerimientos de glucosa por parte del feto, ya que el feto, obviamente, a medida que va creciendo, va demandando un poco más de energía hacia la madre. Entonces, aproximadamente de 15 a 20 miligramos por minuto. Entonces, esto va a ser marcado, pues, esos estados de hipoglicemia por por estas necesidades. Al mismo tiempo, el hígado también va a censar ese incremento, la producción de glucosa. Entonces va a generar una glucosa endógena y esto también va a aumentar
que haya una resistencia periférica a insulina mayor, ya que pues el cuerpo pues va a reaccionar pues de manera muy extraña tanto a estos niveles de aumento de glucosa endógena como de disminución por los requerimientos del feto. Y todo esto también va a generar y va a aumentar los niveles de grasas y proteínas, ya que pues como la madre pues empieza a tener bajos niveles de glucosa, ella va a favorecer de que el feto consuma más glucosa y ella va a terminar utilizando las grasas que quedan en su cuerpo. Entonces, por eso van a aumentar los niveles de grasas y proteínas. Y esto obviamente, esos cambios van a ser disparados por el consumo y van a generar pues una gran producción de insulina en el feto, ya que pues él se va a ver favorecido por todo este incremento de macronutrientes a partir de las 10 semanas. Y tener en cuenta de que la hormona de crecimiento del feto va a actuar pues, que la insulina que va a producir el propio feto va a actuar también como la hormona de crecimiento. Entonces pues más adelante vamos a entender por qué es que esto causa una macrosomía. Listo. Entonces ya también teniendo en cuenta en momento postprandial va a haber considerado una hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y también una resistencia periférica a la insulina, porque pues el páncreas también va a tener una hipertrofia marcada, ya todas estas reacciones de respuesta de resistencia a la insulina, entonces el páncreas se va a ver hipertrofiado y va a haber una hiperplasia, que va a conocer como una hiperinsulinemia reactiva. Y los niveles de insulina, como al mismo tiempo caen muy poco, entonces eso hace pensar también que hay un fenómeno de resistencia a la insulina. Vale, listo. Ahora, teniendo en cuenta con los factores de riesgo, es que hay que tener en cuenta que estos van a aumentar las probabilidades de que una mujer durante el embarazo debute con una diabetes gestacional. ¿Cuáles son? Que pueden ser la edad materna avanzada, tenemos en cuenta que es más de 35 años en adelante, una historia familiar de diabetes, un antecedente de diabetes gestacional, también pues que la paciente padezca obesidad o haya tenido obesidad, un parto traumático o antecedente de síndromes metabólicos. Y así también pues hay otros factores de riesgo mucho más importantes que también nos hacen tener en cuenta que hay más riesgo elevado de padecer este tipo de enfermedad, que es una historia de muerte perinatal, historia de macrosomía fetal, neonatal, obesidad y hipertensión arterial concomitantes, desarrollo de oligohidramnios, polidramnios, macrosomía o toxemia. Como complicaciones vamos a tener pues múltiples, hay que tener en cuenta que esto va a tener la probabilidad de tener muchos riesgos, tanto para la madre como para el feto. Entonces, pues primero que todo vamos a tener que las mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen un riesgo elevado de morbilidad durante el embarazo, el parto y después del nacimiento. Además, hay una mayor tasa de nacimiento por cesárea, con una frecuencia aproximadamente del 23.7%. Esto debido obviamente al tipo de complicaciones que puede traer el trabajo de parto. En los estudios también se tiene que, con el artículo se encontró que un riesgo elevado de hipertensión gestacional del 5.9% y de preeclampsia acompañada del 6.3%. Además también se mostró una relación pues muy directa con la primera prueba de glucemia pues ya alterada. Entonces pues también desde el primer inicio también se puede tener en cuenta de que es muy riesgoso tener alguna complicación durante el embarazo. También pues puede sufrir riesgo de pielonefritis, una ruptura prematura de membranas. La mujer también, la madre también puede tener una diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo. También puede tener síndromes metabólicos que hay un riesgo del 10% y riesgo de enfermedad cardiovascular marcada del 70%. Todo eso también va a ser pues afectado por todos esos riesgos metabólicos que conlleva la diabetes gestacional, obviamente en casos de que esté muy mal controlada. Y también para los riesgos fetales, las complicaciones fetales, vamos a tener en cuenta de que pues todo este estado de hiperglucemia, tanto para el feto, el aumento de la propia insulina del feto, va a actuar como hormona de crecimiento, entonces esto va a generar que haya una macrosomía fetal, una hipoglicemia también para el feto, una hiperbilirrubinemia, también puede tener riesgos como policitemia, también puede generar una diabetes muy mal controlada, malformaciones congénitas.
Distocias del parto, claramente pues por el tamaño del feto, pues también puede haber muerte prenatal y postnatal, y también hay un riesgo en la calidad de vida del feto de tener un riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y también de obesidad y síndromes metabólicos, que en diversos estudios también se ha considerado de que hay un riesgo de como 5 veces más de padecer pues ese tipo de estilo de vida. Listo. Ahora, con lo importante del diagnóstico, que hay que tener en cuenta que el cribado de diabetes gestacional se va a basar tanto en la historia clínica como en los antecedentes familiares y factores de riesgo asociados. ¿Sí? Con la diabetes gestacional, el punto de oportuna va a favorecer a una intervención pues importante. Que hay que tener en cuenta de que pues primero en todas las mujeres gestantes se hace una prueba de glicemia en el primer trimestre, pues para evitar cualquier riesgo y empezar a actuar de manera oportuna. Hay que ver. Esta prueba de glicemia en el primer trimestre pues nos va a dar un tamizaje de que de acuerdo a lo que resulte pues se va a actuar de distintas maneras. Vamos a tener en cuenta de que si nos da un resultado entre 70 a 100 miligramos de decilitro, pues vamos a tener en cuenta que es normal y va a hacer a toda gestante, ya se le va a realizar después en la semana 24 y 28. Si esta prueba de glicemia del primer trimestre sale alterada, se le puede terminar realizando el test de O'Sullivan, que esto va a constar en pues algunos pasos. Pero tener en cuenta de que este diagnóstico también en todas las mujeres gestantes se hace entre la semana 24 y 28, pero si hay alguna madre o una gestante que tiene un riesgo muy elevado con los factores de riesgo muy marcados, pues este tamizaje le puede realizar en cualquier momento de la gestación. Entonces hay dos opciones para el diagnóstico, que está la prueba de 2 pasos y la de 1 paso, que últimamente pues se utiliza más la de 1 paso, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos. ¿Qué nos va a marcar esto? Esto nos va a ayudar a saber en el ayuno, a la hora y a las 2 horas de la carga. En el ayuno hay un rango de 92 miligramos de decilitro. A la hora tiene que ser menos de 180 miligramos de decilitro y a las 2 horas tiene que ser menos de 153 miligramos de decilitro. Cualquiera de estos valores que salgan alterados pues nos va a confirmar el diagnóstico de una diabetes gestacional. La otra opción es la curva de 50 gramos con medición de glucosa plasmática en 1 hora, que se le conoce como el test de O'Sullivan. ¿Y esto qué nos va a marcar? Va a marcar los distintos puntos, que si la prueba sale menos de 140 miligramos de decilitro, podemos ver que pues está normal y no hay ningún problema en la gestación. Si esta prueba nos sale más de 200 miligramos de decilitro, pues ya se marca de una vez una diabetes gestacional. Y si también esta prueba nos sale en 140 y 199 miligramos de decilitros, tenemos en cuenta que hay que hacer el otro paso, que consiste en hacer una curva de la tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gramos. ¿Y qué va a marcarnos? Marcarnos tanto el ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas posterior al consumo de la carga de 100 gramos. En el ayuno también se va a tener en cuenta un rango de 92 miligramos de decilitro. A la hora, pues 180. A las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. También aquí con este paso, con un solo valor alterado, pues se va a diagnosticar la diabetes gestacional. Hay que tener en cuenta que pues últimamente se prefiere más el que es un solo paso, ya que obviamente pues es más efectivo, más rápido, y también porque es más efectivo para el momento de la toma del examen, ya que pues algunas madres pues pueden tener alguna dificultad al comer 100 gramos porque es una carga muy alta de glucosa y pues puede complicar tanto la toma del examen porque pueden terminar vomitándola, haciendo que esperen más tiempo, y también pues obviamente como marca más horas, hay que hacer que la madre se quede más tiempo esperando pues los resultados. Bueno. Ahora con el manejo, lo más importante primero es la educación ante la paciente sobre la diabetes. Mientras más rápido sepa qué es, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones durante el embarazo, esto puede ayudar a generar pues más conciencia hacia la madre y obviamente un mejor manejo de la patología. Entonces también se tiene en cuenta de que
el efecto adecuado al seguimiento de las concentraciones maternas de la glucosa materna, una dieta adecuada y el tratamiento con insulina se va a reflejar en menos complicaciones perinatales y en mejor salud y calidad de vida, tanto para la madre como para el feto. Los objetivos primeramente son mantener un control metabólico pues muy bueno, tener un control prenatal estricto, lograr gestaciones a término y disminuir mortalidad materna y perinatal. Ahora con el manejo nutricional hay que tener en cuenta que pues el 70 al 80% de las pacientes se van a regular con un adecuado manejo nutricional. Entonces, pues esto es como el primer paso a tomar en cuenta, tanto pues al momento de hacer un tratamiento de la diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, también se refiere a una dieta que no tenga que ver con una finalidad de reducir el peso de la paciente o suprimir la ingesta, o pues que sea muy restrictiva. Simplemente pues una dieta normocalórica, que no le pues genere riesgos pues de no seguir un adecuado control nutricional para la paciente. Entonces también hay que tener en cuenta de que cómo se hace este manejo nutricional. Primero se hace con un seguimiento del profesional en nutrición que va a recomendarle darle unos inicios y unas pautas a la madre para que ella pueda seguir más sencillo este manejo. Se tiene en cuenta que la ingesta calórica va a ser según el estado nutricional de la paciente. ¿Y cómo se hace esto? Con el IMC, que nos va a dar el estado pues, de nutricional. Ya de acuerdo a cómo pues, ven los datos en la tabla, es lo que pues, se le va a poder abordar a la madre en las kilocalorías al día que va a poder consumir. Pero tener en cuenta de que dependiendo de su estado nutricional, no puede ser inferior a 1.600 kilocalorías ni mayor a 2.200 kilocalorías. Para esto asegurar un adecuado control nutricional que no vaya a generar pues tanto hipoglicemias como hiperglicemias en la paciente y complicar el embarazo. Estas pues comidas de kilocalorías, cómo se van a dividir, también se tiene en cuenta que va a ser pues restringiendo o teniendo un buen manejo de los hidratos de carbono, principalmente del 40 al 50% del plato, además junto con unas proteínas del 20% y las grasas con un manejo del 30 al 40%. Si dividimos pues bien la comida en esas medidas, ser lo que más recomendado. Y aparte de eso, pues todas estas kilocalorías se recomienda pues dividirlo en 5 pues grandes como puntos. Primero, el desayuno. Se recomienda que de las kilocalorías diarias totales, pues se divida el 20% sea para el desayuno. El 25% puede ser para el almuerzo, así también como el otro 25% para la madre. El otro 30% que queda, pues se puede dividir en 3 porciones durante el día, en media tarde, media mañana, en un 5% de eso, y el otro 15% pues puede recomendarse a la madre, que es para pues al momento de, antes de ir a acostarse. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tener en cuenta con esto? Es que las metas de control glucémico exitoso son una glucemia en ayunas menor a 95 miligramos de decilitro o postprandial o menor a 140 miligramos de decilitro. Entonces estas metas son los valores de referencia para las mediciones y la toma pues tanto para la madre o cuando esté en un control prenatal. Se recomienda que la mamá tome un control glucémico todos los días, tanto 4 veces al día por lo menos. O sea, al momento de levantarse en ayuno, que es la toma basal, y después posterior a sus comidas principales, que son el desayuno, almuerzo y cena. Puede ser a la hora o a las 2 horas, y que también pues lo marque en una tabla para tener un buen control y saber pues en qué niveles se está manejando. Luego también pues tras el diagnóstico de la diabetes gestacional, hay que hacerse pues controles médicos periódicos, con un lapso pues que no sea superior a 2 semanas entre ellos, hasta lograr las metas. Y además, pues tras la obtención de metas de control glucémico, la paciente pues puede ser ya valorada cada 2 a 4 semanas, pero no pasar de las 4 semanas. Y por último, tener en cuenta de que si el control glucémico nutricional no se consigue con la dieta, no se consigue pues manejando también pues buenos niveles de actividad física, ya hay que recurrir al manejo farmacológico.
que eso ya es un poco porcentaje de las madres que no siguen adecuadamente los manejos nutricionales que se les da, que se les recomienda. Y primero para eso pasa a ver el manejo farmacológico. Hay que tener en cuenta pues las insulinas. Pues las insulinas es como la opción por excelencia para el manejo de estos casos, sobre todo pues por su eficacia y porque también pues se ha probado que no se conocen efectos teratogénicos y además pues que la insulina no cruza la barrera placentaria. Entonces, tenemos en cuenta que las insulinas más prescritas para la diabetes gestacional son la regular y la NPH, que es la intermedia, y la regular, que es la rápida. Teniendo en cuenta que pues, la regular tiene un inicio de acción de 30 a 45 minutos y con una duración de 5 a 8 horas. Entonces, pues por eso esta se va a utilizar en el momento prandial. Y la intermedia, que es la NPH, tiene un pico de acción, un inicio de acción de 2 horas. Y también pues puede tener una duración de la acción incluso de 10 a 18 horas. Entonces también por eso esta se va a utilizar a nivel basal. Y a su misma vez también tienen pues, hay unas análogas que son la ultra rápida y las prolongadas, que pues las que podemos ver aquí en tabla y como pues cuáles son sus niveles de acción. Ya finalizando, se recomienda pues entonces tener en cuenta de que hay que hacer un manejo farmacológico a las pacientes a quienes se les inició el manejo nutricional y que pues en los próximos controles no ha presentado pues un adecuado manejo de las glucemias, no ha tenido metas control pues en los niveles esperados. Entonces pues ya se le puede dar tanto hipoglucemiantes orales como de una vez el manejo con insulina. Los hipoglucemiantes orales pues que más se utiliza es la metformina, que pues en diversos estudios como en el artículo, diversos estudios como en el JAPO o algunos como la ADA, también pues refuerzan de que la metformina junto con la comparación con la insulina no se ha demostrado pues que haya ninguna diferencia tanto en las complicaciones, en la morbilidad perinatal, tanto materna como fetal, en la incidencia de macrosomía, no hay diferencias de que pueda haber un mejor control. Esto ya depende pues del tipo de paciente que nos vayamos a encontrar y también pues el tipo de paciente que pues prefiera ya, si quiere ya consumir pues la pasta o pues si quiere seguir pues con el manejo de insulina. Y ahora con el manejo de insulina, ¿qué se tiene en cuenta? Que su dosis inicial va a ser de acuerdo pues al manejo, al estado nutricional de la paciente con el índice de masa corporal. Teniendo en cuenta de que su índice de masa corporal sea normal, entonces se va a hacer de 0.6 a 0.8 unidades kilogramo la dosis inicial. Y si tiene un IMC mayor que indica sobrepeso y obesidad, entonces pues ya va a ser con un índice de dosis de 0.9 a 1 unidades kilogramo. Y todo esto, después ya de tener el cálculo de la dosis de insulina inicial, se va a dividir se va a dividir en tercios. 2 de esos tercios van a ser en la dosis de la mañana y el tercio sobrante va a ser en la dosis de la tarde. Entonces, teniendo en cuenta la dosis de la mañana, también se divide en tercios y 2 tercios de ese porcentaje de la mañana pues va a ser para la dosis de NPH, que va a ser la basal. Y el tercio sobrante va a ser de la acción rápida, que va a ser pues en el momento postprandial. Ya con el tercio de la dosis de la tarde, pues esta va a ser proporcionalmente 1 a 1. Entonces, teniendo en cuenta que la NPH se puede utilizar al dormir, que va a ser la basal, y el otro va a ser la acción rápida, que va a ser pues en el momento de la cena, pues prandial. Y siempre tener en cuenta de que también se va a seguir considerando las metas de la glucemia similares, de que si es un ayuno menos de 60 miligramos, obviamente sabemos que pues nos está marcando una hipoglicemia y pues puede haber una remodelación de la dosis inicial de la insulina. Y también pues si marca más de 95 miligramos de decilitro, pues también hay un mal manejo farmacológico. La meta también en postprandial a la hora va a ser que sea menos de 140 miligramos de decilitro y a las 2 horas que sea menos de 120 miligramos de decilitro. Entonces, si la paciente no logra mantener aún así metas a los 3, 7 días o al próximo control, hay que aumentar la dosis de insulina entre el 10 al 20%. Ya
como último, hay que tener en cuenta pues el control obstétrico, es importante. Ya después de haber pues diagnosticado la patología de diabetes gestacional, de que se recomienda pues hacer una intensificación de ecografías, ya dependiendo obviamente del manejo como esté controlándose la paciente, a partir de la semana 28 o 30, y después va a ser específicamente para medir tanto el cálculo del peso fetal, saber si el paciente pues se encuentra en un buen tamaño o un peso pues de macrosomía fetal, un perfil biofísico fetal, que hayan pues no recuento de movimientos fetales pues adecuados, no haya alguna alteración, no esté generando oligohidramnios, polidramnios y algún otro riesgo o complicación del embarazo, y también pues de que se realicen pues pruebas de no estrés semanal, monitoreos en cada control. Y también hay que tener en cuenta de que ya si la paciente ha tenido un buen control, se puede llegar también como partos normales en gestantes de la semana 39 a la semana 40. Si la paciente ha tenido un mal control, no ha tenido buenos niveles de glucemia durante todo este tiempo, pues se va a decidir la inducción de parto a la semana 37. Y ya de acuerdo pues al estado en que se encuentre el feto, hay que evaluar pues los pros y los contras de si puede haber una cesárea o no. También pues como último recomendación que pues quiero dejar de que tengan en cuenta de que esta patología pues es algo muy controlable con el diagnóstico incluso desde la prueba del primer trimestre, tener en cuenta que es algo que les puede pasar a la mayoría, todas las gestantes por todas las alteraciones metabólicas que tienen en el embarazo. Entonces pues tener muy en cuenta de que es muy importante realizar la prueba de trimestre y saber qué hacer desde que sale el resultado pues de esto, ya sea alterado o no, y saber pues manejar nutricionalmente pues esta patología, que es muy importante, ya que las gestantes que requieren pues manejo farmacológico están como demostrado que son pacientes que no han seguido las recomendaciones nutricionales, entonces es una patología que se puede controlar muy fácil simplemente con una adecuada dieta y ejercicio. No sé si pues si quedó alguna duda, si no se escuchó bien algo. Dale, Santiago. Sebas, una pregunta, o doctora. Sino que tenía entendido que también pues la parte de dosificación de la insulina se podía hacer por trimestres, por el primer trimestre, el segundo o el tercero. Entonces, no sé qué es más recomendado, si por índice de masa corporal o por cada trimestre. Pues lo que yo vi en la Guía Nacional de Salud Pública de Colombia y también en el artículo es que pues se recomendaba sí o sí con el manejo de índice de masa corporal con las pacientes, ya que pues obviamente todas las pacientes tienen como un estado nutricional muy diferente y va a variar mucho. Algunas pueden tener un índice de masa corporal muy alto y otras muy bajo, pero también vi que también se usaba ese manejo. No tengo la dosis adecuada, no recuerdo muy bien, dependiendo del trimestre, pero sí que se recomendaba más manejarlo por el índice de masa corporal porque esto puede variar en todas las pacientes y es muy distante esa brecha. Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Lina Salazar, yo soy ginecóloga y obstetra, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, ok. Esperen a ver. Entonces, para responder la pregunta del doctor Santiago, entonces efectivamente también existe como tal un protocolo donde hablamos de cuál es la dosis adecuada dependiendo del trimestre de la paciente. En términos generales, tú puedes iniciar por trimestre o simplemente empiezas con 0,3, casi siempre en el primer trimestre, 0,5 y 0,7 unidades por kilo día, independientemente del índice de masa corporal de la paciente, y como cada más o menos 15 días tú vas a citar a la paciente a control con las glucometrías, entonces en ese momento tú decides si vas a ir aumentando, como decía el doctor Sebastián, entre el 10 al 20%, casi siempre hacemos ajustes más o menos del 15% de la dosis. Y uno empieza dependiendo
no empezamos con el esquema completo, o sea, el esquema basal bolo de entrada, sino que todo va a depender de cómo esté la paciente. En la paciente diabética manejamos el mismo, digamos, precepto de tratamiento en cuanto al uso de la insulina, donde la paciente vamos a evaluar cómo están las glucometrías. Entonces, si las glucometrías encontramos de que lo que tenemos es un descontrol en la glucometría de ayuna, empezamos con un esquema basal. Entonces, le podemos empezar a 0,3 unidades por kilo de manera basal, con una insulina basal. A los 15 días la paciente vuelve a control con el control de glucometría y vamos evaluando. Si la glucometría en ayunas, que es la principal meta en toda paciente diabética, inclusive en la no embarazada, es lo primero que tenemos que hacer es controlar que la glicemia en ayunas esté adecuada o en rangos normales, que para la embarazada pues sería 95. Entonces, a los 15 días que la citamos al nuevo control, vemos que ya la glucometría de ayuna están dentro de metas, entonces evaluamos cómo se encuentran las glucometrías postprandiales, es decir, a la hora o a las 2 horas, dependiendo de lo que ustedes le mandan a la paciente. No tienen que decirle a la hora se toma y a las 2 horas otra, no, ustedes escogen, o es a la hora o a las 2 horas. Lo importante es que sepan cuál es el valor de referencia para ese periodo postprandial que la paciente va a traer. Entonces, si ustedes le dijeron que a las 2 horas, entonces la meta va a ser 120 y si es a la hora, como dijo el doctor Sebastián, va a ser 140. Entonces, usted evalúa si más del 25% de las glucometrías están por fuera de metas, entonces evalúan cuál es la que está por fuera, si son las 3 glucometrías después de cada comida o si es una sola. Si es una, entonces ustedes lo que hacen es iniciar. Siguen con el esquema basal y lo que hacen es que dividen la dosis para darle un bolito a esa insulina, a esa glucometría, perdón, que está por fuera de meta. Pero si la que está por fuera de meta son las 3 glucometrías después de cada comida, entonces ahí a esa paciente es que le van a dejar el esquema basal, bolo, es decir, basal y una dosis de insulina rápida antes de cada comida. Muchas gracias. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta o seguimos con la retroalimentación de la doc? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. No sé si tienes algo para complementarnos o para retroalimentar a Sebastián. No, en términos generales la presentación estuvo bien, es lo que está enfocada, que es lo que ustedes como médicos generales necesitan saber. Es decir, toda paciente, hablamos de diabetes gestacional, a toda paciente que por primera vez le detectamos un estado de hiperglicemia, ya sea por glicemia en ayunas alteradas o glicemias postprandiales. Entonces, si esa paciente nunca había sido diagnosticada con un examen de glicemia alterada anterior al embarazo, si es una paciente que ya es diabética pregestacional, o sea que antes del embarazo ya sabíamos que era diabética, pues no va a aplicar el término o el diagnóstico de diabetes gestacional, porque ya sabe, porque recuerden que es por primera vez la detección de un estado de hiperglicemia por primera vez durante el embarazo. Existe algo que van a encontrar cuando lean el tema, que hablan de diabetes manifiesta, que es aquella diabetes donde ustedes consiguen que la paciente por primera vez le detectan la hiperglicemia en el embarazo, pero la empiezan a detectar muy temprano, es decir, a la paciente que está empezando el control prenatal. Entonces es una paciente que muy probablemente sea diabética pregestacional, pero al ser detectado por primera vez en el embarazo y que ya nunca anteriormente sabía o conocía su estado de hiperglicemia, entonces sería una diabetes gestacional, manifiesta en el embarazo, pero con comportamiento pregestacional. ¿Eso porque es importante? Porque nos va a determinar a esa paciente al finalizar el embarazo cómo debo hacer el seguimiento o qué manejo debo de seguir con ella, valga la redundancia. Y otra cosa muy importante en cuanto a los criterios diagnósticos, o sea, es recordar que el criterio de un paso, que es la carga de 75, o el criterio de 2 pasos, que es el O'Sullivan, que es la carga de 50 y si sale alterado, es decir, más de 140 miligramos decilitro de glicemia a las 2 horas postprandiales, o sea, a las 2 horas de la carga, es a la paciente que yo le debo mandar una curva. O sea, el O'Sullivan no me hace diagnóstico, es una prueba de tamizaje solamente, y yo tengo que confirmar si realmente tiene un proceso o una diabetes gestacional. ¿Con qué? Con la carga de 100. Entonces, esos 2 criterios, o sea, ya sea el de 1 paso o el de 2 pasos,
solo me van a servir para las pacientes que estén en el periodo diabetogénico. Pacientes que están por fuera del periodo diabetogénico, los valores de referencia cambian. Ya no van a ser los que Sebastián les habló en las diapositivas, sino que ya van a asumir valores de la paciente no embarazada. Es decir, por ejemplo, aquella paciente que llegó a las 10 semanas de embarazo y que está por fuera del periodo diabetogénico y que por factores de riesgo ustedes le mandaron una glicemia en ayuna y encuentran que la glicemia en ayuna no esté mayor a 95, sino mayor a 126, esa paciente es una diabética gestacional porque lo están detectando por primera vez en el embarazo, pero sería de comportamiento pregestacional. Y en esa paciente, como les acabo de decir, el valor cambia. Va a ser, cuando yo estoy por fuera del periodo diabetogénico, hago diagnóstico de diabetes con carga de 75, pero en este caso voy a tener en cuenta que la glicemia en ayuna va a ser mayor a 126 y a las 2 horas mayor a 200. Ya no serían los valores que dice ahí la diapositiva de 92, 180, 153, porque como muy bien lo dice allá arriba en el cuadrito de la margen derecha, esos son pruebas que se van a hacer en el periodo diabetogénico. Por fuera del periodo diabetogénico no existe evidencia de que esos sean los valores, solo son valores para el periodo diabetogénico. Por ende, por fuera del periodo diabetogénico, los valores que se utilizaría serían los de una paciente adulta no embarazada. Pero para términos de tratamiento sigue siendo igual, solo que tienen que tener en cuenta para no ir a sobrediagnosticar una diabetes cuando realmente sea quizás una intolerancia. Es decir, que la paciente, porque tenía factores de riesgo, le mandaron a las 10 semanas una glicemia en ayuna o una curva de 75 y le salió la de ayunas en 100. Estaría, si se guían por eso, estaría alterada, o sea, porque dice, ay, es 92. No, es 92 en el periodo diabetogénico. Por fuera del periodo diabetogénico es 126. Al estar en 100, está alta, ¿sí? Porque es una paciente que se toman los valores de referencia de la no embarazada, que está alterada, pero no sería una diabetes, sino una intolerancia. Pero esa paciente igual tiene que en el periodo diabetogénico repetirle la curva, ya sea o un paso o por 2 pasos. No sé si me hice entender. Sí, que está súper claro. Bueno, chicos, entonces por ahora creería que nuestra revisión se ha terminado. Agradecemos muchísimo a la doctora Salazar por su apoyo y acompañamiento el día de hoy y por ser tutora de Sebas para esta presentación. Sebastián, muchísimas gracias.